5:45 y tenemos aquí nuestro invitado especial de hoy, analista político que amablemente se acerca hasta nuestros estudios para hacer, como decimos, ver cómo está el panorama político del país. Joel Horta, ¿cómo estás, Joel? Siempre un placer estar contigo. Muy buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Feliz tarde, Pedro, a todo el equipo. Ah, Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, siempre muy pendiente de tus comentarios y tu análisis, porque siempre es importante, y me parece esto para la gente, tener dirección hacia dónde van las cosas. Es un momento, lo decía Tiziana Polecel ayer en el programa de los Inge de la mañana, que Fede Cámara dice, este es un momento que la economía del país está muy nerviosa y la palabra clave es incertidumbre y habla sobre las posibilidades de qué vamos a hacer de aquí a diciembre, qué va a pasar sobre todo en la economía y política del país y te doy toda la comunicación que puedes a través de este circuito herciano de éxitos. Fíjate, Pedro, conversábamos ahora fuera del estudio. Venezuela tiene en este cuarto de siglo, en 25 años, esa incertidumbre. Y se han celebrado 31 elecciones. Y la incertidumbre sobre la economía siempre está abrazada al hecho electoral. ¿Cómo entonces se desarrolla una economía que siempre está expectante a ver qué pasa en las elecciones? Cerramos ahora mismo, el 28 de julio pasado, el capítulo electoral y ahora no es qué pasa con las elecciones, sino ahora es qué pasa el 10 de enero. Es decir, vamos a perder todos estos meses nuevamente en una incertidumbre, porque además ya se anuncian para finales del año 25 una mega elección. Perderemos también todo el 25 expectantes a ver qué sucede en la elección del 25. Por eso es muy importante que el presidente de la República, quien durante su campaña electoral ofreció o se refirió a tres aspectos fundamentales: más cambios y transformación. Así que esperemos entonces que se produzca en este próximo periodo que se iniciará el 10 de enero, por cuanto el capítulo electoral se cierra el propio 29, cuando emana del único organismo calificado para hacerlo, el Consejo Nacional Electoral, en sus boletines, la reelección del presidente Maduro. Eso es ratificado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. De modo que cualquier otro evento que se suscite o sobrevenido será simplemente para generar inestabilidad, para generar conflicto interno, conflicto además de una Cancillería que ha sido reactiva desde sus inicios con todas las naciones que tengan alguna vocación injerencista, como lo ha manifestado el propio gobierno nacional. Así es como hemos observado la discreción con que han actuado la Cancillería brasilera, la Cancillería de Itamaraty, en voz del propio Lula da Silva, la Cancillería colombiana, que ha tenido un amplio manejo en resolución de conflictos armados, por cuanto le ha correspondido durante 60 años o más estar en esa situación de dificultades internas en conflicto armado, y luego la tradicional postura de no injerencia de la Cancillería mexicana, en voz de López Obrador. No debemos olvidar la puesta en escena, entonces, de lo que se denomina el Foro de Sao Paulo, y cómo hay una disputa de orden ideológico que tenía muchos años de no verse en el mundo, y es la izquierda y la derecha. Y vemos cómo entonces han sido también mucho más cautos las posiciones de la Unión Europea y el propio Parlamento Europeo, el Departamento de Estado estadounidense, y ha sido posición la de algunos parlamentos el pretender inmiscuirse en el asunto venezolano. Ha sido rechazado de plano por parte de la Cancillería. Aspiramos los venezolanos que no se traduzca esto en
el aislamiento de Venezuela con naciones amigas y naciones con las que tenemos amplísimas relaciones, pero no solo por el tema del gobierno, sino por el tema de nuestros connacionales que allí se encuentran viviendo. Lejos de buscar romper relaciones, nosotros debemos buscar restablecer relaciones con los Estados Unidos de América, quien afortunadamente en voz del expresidente Trump ha manifestado públicamente que las sanciones han sido muy dañinas para la economía estadounidense, para el dólar como moneda, porque ha permitido nuclear a muchas naciones en torno a los BRICS, ha permitido además que los gobiernos sancionados triangulen todas sus actividades económicas para buscar evadir esas sanciones y efectivamente en el orden energético, cuando se sanciona a Rusia, cuando se sanciona a Venezuela, cuando se sanciona a países que tienen además poderío nuclear, se están polarizando, vale decir, los polos del imperio o los imperios occidentales y los imperios orientales, que tienen dos visiones del mundo totalmente distintas. Por eso, la invitación entonces a que se cumpla esa primera promesa de más cambios y transformaciones es invitar a que en el 10 de enero próximo comience lo que a mí me gusta denominar como la madurotroika. Yo he utilizado este término porque así como a la caída del muro de Berlín se produjo la perestroika, y no precisamente de manos del presidente Pérez, que la inició en su segundo mandato y no se comprendió en su momento, lo que se llamó el neoliberalismo salvaje, que era un tema interesante para la renovación de toda aquella visión extractivista que se tenía en materia petrolera y de otros recursos minerales, y pues se reinicia, se resetea el mundo. Sí. Pero además de eso, Pedro, creo que es muy importante que en esa mamá de los diálogos, en paralelo con la perestroika, se pueda ir hablando de temas a mediano plazo que son trascendentes para la nación, para la república. El tema, por ejemplo, de la modificación de la Constitución, de una reforma constitucional que permita revisar lo de la reelección indefinida, no solo al nivel presidencial, sino también de gobernaciones y alcaldías, que permita revisar si es posible que nosotros pasemos a un parlamento nuevamente de 2 cámaras y si no es posible, para poder rescatar la figura del senador vitalicio, que tengamos en la propia Asamblea Nacional la posibilidad de entonces un diputado vitalicio para poder garantizar al presidente saliente la inmunidad requerida para poder estar. Sí, necesito ir en orden porque son temas cada uno importantes sobre esta reforma constitucional. Entonces, la primera que se está proponiendo es que no sea la reelección indefinida. Claro, y la reducción del mandato pero también. Ya va, ¿eso cómo se logra? Eso se logra a través de un gran diálogo, a través de un esfuerzo de poner posiciones de parte y parte. Pero si es una reforma constitucional pasa por la Asamblea Nacional, en principio. Es la Asamblea de lo primero. Donde ellos tienen las 2/3 partes, donde el oficialismo, el gobierno tiene las 2/3 partes. Por eso, previo a ir a una votación, ya vimos que el solo hecho electoral no garantiza que se acabe el conflicto. Al contrario, en este caso se profundizó el conflicto. Entonces, lo que queremos nosotros es paz. Ahora, la paz no se construye en base ni al temor, ni al miedo, no, sino en base a la conversación, al diálogo franco, donde pueda cada uno de los actores en conflicto opinar y tener una agenda de país con 2 visiones, porque es mentira que este país tiene solo la visión del PSV, tiene la visión de un sector muy amplio del país que dice: estoy de acuerdo en algunos aspectos, pero en otros no. Entonces, ¿cómo lograr esa agenda común? Conversando, dialogando. El gobierno tiene la mayor potencia porque está en el ejercicio
del poder Claro. fáctico. Y fue muy hábil el gobierno nacional, esto hay que reiterarlo, cuando le compró la idea a la oposición de adelantar las elecciones. ¿Por qué? Ganando o perdiendo iba a tener la posibilidad de negociar desde el Ejecutivo Nacional. Y es lo que le corresponde hacer ahora Ok. al presidente Maduro. Tratando de descifrar todo lo que estás diciendo, porque es mucho tema, ¿esto pasaría por un referéndum o el diálogo viene antes del referéndum o esto podría, es decir, que a veces perdiendo se gana, a veces ahora, porque si sueltan presos políticos, si en este momento algunos inhabilitados políticos pueden ir a una reelección, todo esto que está diciendo, todos los que están afuera, Estados Unidos, López Obrador en México, Colombia, que ha tenido un papel protagonista, pero Lula ha sido el que ha sido más fuerte. Y esto creo que es una propuesta de Lula y debe venir de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está diciendo ahí? Yo estoy convencido que las voces del Foro de Sao Paulo no van a dar puntadas sin dedal. Nada es casual. Y evidentemente la izquierda progresista, que es la que se ha impuesto en el mundo, tiene que equilibrarse para poder hacer ver que efectivamente se quedó atrás aquella izquierda retrógrada y retrasada que murió a finales de los 80. Así que yo soy muy optimista en que ese diálogo franco se va a establecer antes del 10 de enero para poder llegar al 10 de enero en lo que mi aspiración y mi análisis me lleva a decirlo, debe constituirse en la posibilidad de un gobierno de amplitud. Porque, ¿qué hacemos con un gobierno cerrado, sin válvulas de escape, sin la posibilidad de escuchar a un sector que demostró que electoralmente también tiene potencia? No estamos ante la posibilidad, en este empate catastrófico en que nos encontramos, de un polo aplastar al otro. Así que nos vemos obligados a dialogar, a conversar. Por muy antipático que le parezca esto a un ala radical de la oposición, es lo que requiere la nación para poder tener la Venezuela que todos aspiramos y merecemos. Y más allá de eso, que tengan la amplitud para entender que el país tiene que seguir y tenemos que lograr algunos acuerdos, el diálogo, con una posición radical donde hemos llegado. Bueno, Edmundo se fue y el mundo continúa. Te quiero, vamos a una pausa, te voy a dar más tiempo para que me hables de Edmundo, porque yo creo que él diplomáticamente se está moviendo muy bien, sereno, diplomático, político, y creo que de ahí pueden surgir muchas cosas positivas. Está como el hombre de los faroles, tranquilo y sereno. Tranquilo y sereno. Como la canción dice, se marchó. Bueno, 5:58, ya regresamos con más para ustedes. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Con Pedro Pensini. Seis, 14 minutos de la tarde. Bueno, tenemos aquí en el estudio Joel Horta, analista político. Bueno, me ha escrito varias personas que quieren entender un poco mejor lo que estás diciendo. ¿Esta es una propuesta tuya, lo que estás hablando sobre la reforma constitucional, o viene de todos esos factores de poder internacionales de los que hablaste, como lo que es Estados Unidos, López Obrador, Colombia, Foro de Sao Paulo, Lula, para que podamos entender mejor lo que nos estás diciendo, por favor? Uno hace el análisis sobre los hechos, sobre lo que se está conversando, sobre lo que se está negociando. Es como el cuento de vamos a vender el sofá, pues, o matar al mensajero. Uno está transmitiéndole a la gente no lo que quiere oír, sino lo que debe oír, para que pueda establecer racionalmente un criterio. Porque el análisis no es para complacer a una parte u otra, es simplemente para poner en contexto lo que está sucediendo o puede suceder, no lo que uno quiere, sino lo que puede suceder. Ahora, cuando yo opino a nivel personal, evidentemente yo quisiera que el diálogo se produjese lo más pronto posible, que arrancara a trabajarse en este gran esfuerzo, que efectivamente la reforma constitucional se plantee en estos diálogos, en estas mesas de conversación, de negociación, de acuerdos. Recordemos que todo conflicto termina en una mesa de negociación. Los más cruentos y salvajes procesos se solucionan en una mesa. Y luego debemos entender que, por ejemplo, un gobierno de amplitud, para ponerlo en contexto rapidito, fue lo que sucedió en Sudáfrica. Mandela salía una vez a la semana durante 5 años negociando y acordándose con de Klerk, que era su carcelero, y allí se acordó que quien ganara
sería presidente y quien perdiera sería vicepresidente. Sí. Bueno, y después de 27 años, el vicepresidente de Mandela fue su carcelero, fue de Klerk, y eso permitió la paz en Sudáfrica. ¿Qué queremos en Venezuela? Queremos la paz, queremos la posibilidad de restablecer relaciones con todas las naciones del mundo, queremos la normalidad. Ya el proceso revolucionario cumplió una primera fase, que era la ruptura de las élites dominantes de lo que ellos denominaron el Pacto de Punto Fijo. Ahora hay una nueva élite Sí, pero económica, política y militar. hablando del Pacto de Punto Fijo, terminamos la otra parte de la entrevista hablando de Edmundo González. A mí me dio me dio como alivio verlo caminando allá en la Moncloa, un señor diplomático. Era otra persona allá, y allá tiene más capacidad de negociación porque el señor es un diplomático, no embajador. Creo que puede lograr mucho más allá, y sobre todo este diálogo que tú estás hablando, de que se consigan acuerdos, a veces se necesita. Tú lo dijiste, el Pacto de Punto Fijo fue el inicio que dio al Pacto de la Moncloa en España, que se lo copiaron de todo lo que pasó en Nicaragua. El Pacto de Punto Fijo es una negociación. Y los españoles saben mucho de eso, porque salida del franquismo, Adolfo Suárez era ministro de Franco, y es quien inicia un proceso democrático en España. Así que ellos tienen buen conocimiento de esto. Lo que no puede hacer el señor Edmundo González, el embajador Edmundo González, como se refirió en su última locución el presidente Maduro, es dejarse o convertirse en rehén del extremismo, porque reeditar la pésima experiencia de Guaidó sería lamentable para la oposición venezolana y para la frustración que iría increciendo en el elector que sigue, aun querido, producto del último proceso electoral, confiando y creyendo en que la vía electoral, la vía constitucional, la vía democrática es la que nos puede llevar a feliz término en todo lo que aspiramos como venezolanos y ciudadanos de esta nación. Muy bien. Bueno, Joel, gracias por estar acá y gracias por el análisis. Así algunas personas estén de acuerdo. No, es un análisis, como dices tú, ni que fuera astrólogo va a pasar tal, y además que hay negociaciones por debajo de cuerda. El hecho de que le hayan firmado salvoconducto Eduardo González a Edu es una señal de que hay negociación. Pedro, eso se estaba negociando desde el mismo 28 en la noche. Y lo más afortunado fue lo que sucedió. Por eso insisto en que juzgar a los actores políticos es muy sencillo. Lo importante es entender que todo el que procure la solución al conflicto es el que está en lo correcto. El que pretenda apagar el fuego echando gasolina al fuego está absolutamente fuera de sus cabales. Muy bien, muchísimas gracias, Joel. Gracias, entonces, Pedro. vamos entonces a las 6:20 a un momento de publicidad. Era Joel.